Hoy vamos a hablar sobre extracción de muestras para cultivos sanguíneos. Es importante que sepas que estos se clasifican según el tipo de microorganismos a identificar. Pueden ser aerobios o anaerobios. Aerobios los que crecen con oxígeno y anaerobios los que crecen sin oxígeno. También encontramos frascos para hemocultivos de hongos y otros para microaerófilos, pero por lo general no se comercializan mucho porque hay otras técnicas mucho más específicas para su identificación. También se clasifican según la edad. Tenemos de adultos y pediátricos. Los de adultos requieren de un volumen sanguíneo entre 5 a 10 ml y los pediátricos requieren de un volumen sanguíneo entre 1 a 5 ml. Y también si les ha iniciado una terapia antibiótica a los pacientes, tenemos sin inhibidor antibiótico y con inhibidor antibiótico, que son estas resinas que absorben aquí el antibiótico y permiten que las bacterias crezcan libremente. Ahora, ¿por qué se requiere de más de un frasco para hemocultivos? Y es por lo que ya hablamos anteriormente, que siempre se va a requerir de un frasco para hemocultivo aerobio y de uno anaerobio por sus diferentes mecanismos de crecimiento, como mínimo. También porque aumenta la sensibilidad, es decir, con un solo par yo solamente tendré una sensibilidad del 65 al 80%, con dos pares tendré una sensibilidad mayor al 90% y con tres pares mayor al 98%. Sí, también es importante saber que si yo solamente realizo el hemocultivo del frasco aerobio, pues no estaré cultivando ninguno de los microorganismos que crecen en ambientes anaerobios. Entonces todo esto tienen que tener en cuenta, porque hay hospitales que solo manejan frascos aerobios porque no tienen las cámaras de crecimiento anaerobio que son ricas en CO2 que favorecen el crecimiento de este tipo de microorganismos. Ahora, ¿por qué usar diferentes sitios de venopunción y no solamente se les acepta un brazo o una pierna o de un catéter venoso central, etcétera? Siempre porque para disminuir el riesgo de contaminación cutánea, es decir, si ustedes nos llevan un frasco de hemocultivo y crecen bacterias, el laboratorio siempre les escribirá una nota que se sospecha en contaminación, ¿sí? Que no realizaron bien la técnica de asepsia-antisepsia. También, ¿por qué se solicitan dos sitios de venopunción? Pues porque nos permite identificar patrones. Hay diferentes patrones de crecimiento, ya sea en infecciones sistémicas y en contaminaciones localizadas. Y porque también nos ayuda a diferenciar cuando son infecciones propias del catéter e infecciones sistémicas, que esto ya vamos a hablar más adelante. También es importante saber, que es lo que ya hablamos anteriormente, que si yo solamente inoculo en el frasco de anaerobios, pues solamente crecerán los microorganismos anaerobios, ¿sí? Y no crecerán los microorganismos aerobios. Sí, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué el riesgo de contaminación? Si yo solamente punciono un brazo o una pierna o una sola vía de acceso, no tengo con qué comparar. ¿Sí? Entonces, siempre necesitamos de dos sitios de punción distintos para poder comparar, porque si crece en el uno, debería crecer en el otro. Y si solo crece en uno, pues lógicamente sospechamos en contaminación. Ahora, ¿cómo yo sé si el hemocultivo que creció fue por infección del catéter o es infección generalizada? Entonces aquí vamos a poner a prueba la técnica del TTP, que es por sus siglas en inglés, Time to Positivity, que es el tiempo de positividad. Es decir, si el frasco del hemocultivo, ¿sí? de la extracción del catéter, da la alarma en el equipo automatizado 2 horas antes que la del frasco que es de la punción venosa, pues lógicamente la infección vencerá una bacteriemia relacionada con el catéter. Y si es inferior a las 2 horas, pues será una bacteriemia sistémica. Sí, esa es la prueba de cajón que necesitamos realizar y muchas veces no se informa de esto al personal médico. Entonces, como recomendación, casi siempre se les acepta solo un frasco en condiciones ya extremas, como por ejemplo en niños pediátricos, niños o pacientes pediátricos que nacen con
muy prematuros, prematuros extremos o que tienen poca volemia o volúmenes limitados. Se aceptan 2 pares cuando son infecciones sospechosas pero sin sepsis grave, y se aceptan 3 pares cuando son ya endocarditis, fiebres de orígenes desconocidos o sospechas de fungemia o anaerobios. Ahora la técnica, sí, que es lo más difícil de enraizar o más difícil de practicar por parte del personal médico, porque a veces se toman a la ligera este procedimiento, piensan que no requiere de la asepsia y antisepsia necesarias, porque si yo requiero identificar microorganismos sistémicos, ¿sí? Ustedes saben la diferencia entre una infección localizada y una sistémica, ¿sí? Entonces, como saben esa diferencia y las complicaciones de cada una de ellas, pues lógicamente necesitamos de que el ambiente o, o la práctica de las medidas del protocolo de asepsia y antisepsia para la recolección del hemocultivo sea estrictamente como lo dice el protocolo, no según los protocolos inventados por ustedes. Entonces tienen que considerar que para realizar la extracción de los hemocultivos o este protocolo siempre se requieren de 2 personas. Nunca la puede realizar una persona sola porque se va a contaminar. Siempre debe haber el principal, que es el que va a realizar todos los procedimientos con la mayor asepsia y antisepsia, y un circulante o una persona que ayuda a que los elementos de aquí, el principal, los utilice de la mejor manera o de la manera más aséptica, ¿sí? Entonces, siempre consideren que tienen que utilizar guantes estériles o quirúrgicos, no guantes de manejo si tú eres el principal, ¿sí? También tienes que saber que siempre se requieren de agujas adicionales, ¿sí? No solamente la de las jeringuillas, porque tú con la aguja que realizas la extracción de la sangre en el paciente no puedes inocular en el frasco de hemocultivos porque puedes contaminar. Sí, entonces una vez que extraes la sangre con esta aguja, desechas esta aguja y colocas la nueva aguja, limpias la zona de punción del frasco con alcohol isopropílico al 70%, dejas secar y luego inoculas la sangre. Sí, por favor, siempre respeten el protocolo y consideren siempre que se debe realizar el mismo procedimiento por cada brazo o lugar de extracción sanguínea. Es decir, si yo necesito de este brazo los 2 frascos de hemocultivos de este adulto, tanto aerobio como anaerobio, pues debo tener una jeringuilla de 20 ml, extraigo la jeringuilla e inoculo en 10 ml en un frasco y 10 ml en el otro frasco. Y asimismo realizo el otro procedimiento de asepsia y antisepsia con el tiempo requerido en el otro brazo. Y asimismo extraigo 20 ml e inoculo 10 ml en un frasco en el aerobio y 10 ml en el otro anaerobio. Y así con los diferentes, si utilizan catéter lo mismo, se van a extraer de las piernas lo mismo. Sí, por favor. Y para que recuerden o no se olviden que se requiere de un frasco aerobio y otro anaerobio por cada vía de acceso. ¿Sí? Eso es todo.